Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, y estamos muy agradecidos a Dios porque no cabe duda que sus bondades son para siempre y su misericordia es eterna, así como el Dios eterno, en su bondad, en su paciencia y en su amor, siempre mira con un cuidado cariñoso y maravilloso a sus hijitos. Pues reciban bendiciones de Dios. Hemos tomado la decisión de dar una pequeña meditación el día de hoy, pero antes de eso, quisiera hacer una palabra de oración, si ustedes me permiten, para pedir que la bendición de Dios nos pueda acompañar en este compartir de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el privilegio de la vida. Gracias porque hasta aquí tu mano nos ha sustentado y gracias porque tu misericordia siempre renueva nuestro corazón y nuestro espíritu de poder saber que tú eres grande y eres maravilloso. Al estudiar esta pequeña meditación, danos de tu bendición y tu nombre se glorifique en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pequeña meditación que les quiero compartir se llama El tiempo cercano está. Y así como ustedes ven en la pantalla, hicimos rapidito esta gráfica que ilustra la idea de los eventos finales que van a pasar antes de la venida de Cristo nuestro Señor. Ahora, perdón, esta meditación tiene que ver con una serie de estudios que hemos estado desarrollando ya desde los últimos meses y que hemos compartido con el pueblo de Dios. Y ahora vamos a como retomar otra vez la estafeta de la luz profética y en el contexto de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy, pero muy solemnes. Por eso le hemos llamado el tiempo cercano está. Queremos volver a estudiar pues, el concepto y la idea de lo que son los eventos finales. Eventos finales que desde el año pasado, me recuerdo, habíamos hablado un poquitito de la gráfica del libro Preparación para la crisis final. Y precisamente, como ustedes pueden ver en esta gráfica, claro, era más con efectos, pero se los voy a tratar de describir para los que no habían visto esta gráfica desde el año pasado, que compartimos con el libro Preparación para la crisis final. La gráfica es ilustrativa y habla un poquitito, si ustedes miran en la parte de la izquierda donde dice hoy, y hay una columna de color azul. En la parte superior dice tiempo de preparación. La columna del lado derecho está en amarillo y en la parte superior dice fin del tiempo de gracia. Claro, entendemos que el fin del tiempo de gracia es cuando Cristo se prepara para venir a la tierra y ocurre lo que son las plagas del Apocalipsis. Pero entre el día de hoy y el cierre de la gracia o el fin del tiempo de gracia, hay algunos eventos que el pueblo de Dios tiene que estar consciente, pues que van a suceder. Muchos de estos eventos ya los hemos estudiado junto con ustedes en los últimos meses y quiero más o menos dar un pequeño repasito bien rapidito. Es importante el repaso que vamos a hacer. Miren, en primer lugar, está el concepto de una preparación en el sentido espiritual. Creo que los tiempos nos están no solamente diciendo, sino gritando que llegó la hora de reformas espirituales, cambios en nuestra vida, cambios en nuestra forma devocional, en nuestra forma de consagración a Dios, en la cuestión de acercar a nuestras familias, a nuestros hijos, nosotros mismos al trono de la gracia, sin dilatar, sin dejar esta obra más en postergación y buscar a Dios ahora que todavía puede ser encontrado. Esta obra de reforma va unida con una cadena eslabonada a lo que es el sellamiento. Aquellos que su corazón se unen al cielo, el cielo se une también con ellos. Y el sello de Dios va a ser colocado sobre aquellos que tienen hambre y sed del reino de Dios. Por supuesto, la lluvia tardía es el resultado de estos cambios espirituales, el don del Espíritu Santo en preparación para el tiempo en el cual la gracia finalice. Ahora, todos estos temas son hermosísimos. Es algo maravilloso y nos habla
que el pueblo de Dios tiene que estar consciente acerca de estos eventos que pronto y urgentemente el pueblo de Dios tendrá que experimentar, ya sea una reforma, el sellamiento, la lluvia tardía, el zarandeo en el cual el pueblo de Dios será probado, y entonces finalmente la gracia finalizará. Una vez que la gracia finalice, vendrán otros eventos que serán diferentes, pero lo que marca la diferencia entre los eventos es los eventos antes del cierre de la gracia y los eventos después del cierre de la gracia. Ahora, para entender esto de una forma más clara y cómo esto nos afecta a nosotros como pueblo que espera la venida del Señor, les quiero compartir algunas pequeñas citas para que ubiquemos en qué contexto estas citas aparecen, ya sea antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia. Miren ustedes. Por ejemplo, dice aquí La Ciudad del Campo, página 13, párrafo 1. Los sindicatos laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Ahora, la sierva del Señor dice que el asunto de las uniones laborales, los sindicatos, traerán un tiempo de angustia. Entonces, al leer la cita, la pregunta que nos hacemos, y aparece otra vez la gráfica, el contexto de la cita, que vendrá un tiempo de angustia en conjunción con el asunto de los sindicatos laborales. La pregunta es, ¿este tiempo de angustia que provocará esta unión de sindicatos será en el tiempo de angustia previo o será en el tiempo de angustia después del cierre de la gracia? Regreso a la cita. Ella dice que traerán, a la tierra un tiempo de angustia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si este tiempo de angustia es después del cierre de la gracia o antes del cierre de la gracia. Y ahorita van a entender por qué es importante entender si este tiempo de angustia que viene para el pueblo de Dios, ubicarlo antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia. Una cita más. Conflicto inminente, página 89, párrafo 1. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo descendió con grande ira, porque sabe que tiene poco tiempo! Ahora fíjense, espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin. Y claro, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Interesante. O sea, él sabe que le queda poco tiempo. El ángel dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo tiene grande ira, y la obra de engaño y destrucción culminará, o sea, finalizará durante el tiempo de angustia. Entonces, aparece otra vez la gráfica. Este tiempo de angustia que menciona la sierva del Señor es después del cierre de la gracia o antes del cierre de la gracia. Y es que lo que pasa es de que habrá dos tiempos de angustia. Uno, que se llama el previo tiempo de angustia antes que la gracia cierre, y el otro es el tiempo de angustia después que la gracia cierre. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, disculpen. La diferencia es que en el tiempo previo de angustia, antes que la gracia cierre, la misericordia de Dios sigue abierta todavía. El perdón todavía está ahí. La gracia todavía está ahí. La paciencia de Dios todavía está ahí. Los brazos amorosos de amor de Dios todavía están ahí. Y cualquier evento que pase antes de que la gracia se cierre, todavía habla de oportunidad. Todavía habla
de Dios llamando al mundo, de Dios llamando a su iglesia, de Dios hablándole a su pueblo. El problema es que los eventos que siguen después del cierre de la gracia, viene el otro tiempo de angustia. Pero la diferencia es que ya en ese tiempo ya se acabó la misericordia, se acabó la paciencia y se acabó los brazos abiertos de Dios, porque ahora hemos entrado a un proceso diferente. Por eso en las citas que menciona la sierva del Señor y la palabra de Dios, es importante ubicar si las citas hablan antes de que la gracia finalice en ese tiempo de angustia o después que la gracia finaliza. Una cita más. Conflicto inminente. Página 89, párrafo 2. Pronto aparecerán en el cielo señales o signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra por el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Así es que habla de los engaños que Satanás y los demonios harán. Pero fíjense en la parte verde. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias a las de las Sagradas Escrituras. Y dice ahí que ellos irán a todos los reyes de la tierra en el mundo haciendo estos engaños terribles. Ahora, la pregunta es, ¿los engaños que ellos van a hacer serán antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia? Siguiente cita. Daniel capítulo 12 y el versículo número 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese entonces el pueblo será libertado, los que se hayan escritos en el libro. Entonces Daniel habla del tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. Bueno, la gráfica una vez más aparece, y aquí es donde nos volvemos a hacer la pregunta. El tiempo de Daniel, que menciona que viene la gran angustia, será después del cierre de la gracia o el tiempo de angustia previo antes del cierre de la gracia. Una cita más y ya con eso estamos finalizando. Esta cita es muy interesante. Dice así: vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él, o sea, el Señor, no los hará conocer, no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, y claro, la idea de este estudio es de ubicarnos en qué contexto es la cita, antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia. Dice, en el tiempo de angustia, estas, o sea, las propiedades, se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero ya no podrán. Oí a algunos lamentarse así. La causa languidecía. Los hijos de Dios morían por carecer de la verdad. Y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades ya no tienen valor. Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en los cielos. Vi que un sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido. También vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en el tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. En tiempos pasados se les pidió a algunos que se deshicieran de sus propiedades para sostener la causa bendita, mientras que a otros se les permitió guardar la suya hasta un momento de necesidad. Entonces, a medida que la causa lo necesite,
es su deber vender. Lo interesante es que ella dice que aquellos que no han escuchado la voz de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Escucharás una voz a tu espalda que diga ni a la derecha ni a la izquierda. Este es el camino. Son aquellos que son guiados por Dios. Y aquellos que están dispuestos y han estado dispuestos y quieren seguir estando dispuestos a escuchar su voz y a obedecerla, el Señor les indicará aún el momento en que tienen que vender propiedades. Y claro, está en el contexto de aún los puestos de avanzada, salir al campo, dejar las ciudades, el Señor se los hará saber. Pero aquellos que no siguieron las indicaciones de Dios, en el tiempo de angustia, estas propiedades los aplastarán porque intentarán deshacerse de ellas y ya no podrán. La pregunta entonces, regresando a la gráfica, es, ¿por qué razón no podrán deshacerse de las propiedades? ¿Por qué razón estas propiedades que ellos tienen se convertirán más en una piedra de tropiezo, en una carga que los aplastará? Tiene que ver con la preparación que el pueblo de Dios tenía que hacer aún en base a las propiedades antes que la gracia cerrara, o la cita está en el contexto después del cierre de la gracia. Ahora, solamente estoy haciendo preguntas, no estoy contestando en ninguna cita, porque esto lo veremos más a detalle cuando ya empecemos a estudiar este tema. Pero, sin embargo, sí me gustaría mencionar algo que es muy importante. Y con esto finalizo la meditación. Estamos en tiempos de preparación. Sabemos que hay una obra que como pueblo tenemos que hacer. No solo la reforma espiritual, que es importantísima, no solamente prepararnos para recibir el sello de Dios, para recibir la lluvia tardía, el don del Espíritu Santo, y poder estar preparados para dar este fuerte pregón que tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que el pueblo de Dios espiritualmente esté preparado para pasar el previo tiempo de angustia y también el tiempo de angustia después del cierre de la gracia. Sí, hay una preparación que se tiene que hacer. Me gustaría añadir, así como ustedes lo ven, junto a la palabrita de hoy, algunos temas que considero que son importantísimos también en preparación para el previo tiempo de angustia. ¿Cómo qué temas? Bueno, ¿qué les parece el asunto de los puestos de avanzada? Que ya hemos hablado desde los últimos meses, desde el último año. Cuán importante es que el pueblo de Dios se prepare para abrir puestos de avanzada. El asunto de vender propiedades, el asunto de la vida en el campo, el asunto de las deudas. Y vamos a hablar mucho acerca de este tema, los sindicatos. ¿Cuál es la misión del remanente para este tiempo final, antes del cierre de la gracia? El asunto del nuevo orden global y el asunto, bueno, ahí le puse los bacucas, pero ya saben de qué estoy hablando, así como la marca de la bestia, el sello de Dios y tantos temas que es importante que el pueblo de Dios comprendamos en preparación para lo que viene. No cabe duda, amigo y hermano, que todavía estamos bendecidos porque estamos en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia, porque todavía la voz del Espíritu Santo nos sigue hablando y porque todavía es tiempo de oportunidad de buscar a Dios como familias, como personas, como pueblo y abrir la mente y el corazón para que el carpintero divino siga haciendo en nosotros los milagros que Dios sabe hacer. Su mano no se ha acortado, su misericordia sigue abierta. Y en Juan 17:3, el Señor Jesús nos dijo que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios, en el conocimiento individual, personal. Cada ser humano, cada hijito e hijita de Dios conociendo a su Creador. Y así dijo Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Bueno, una historia que me ha gustado mucho y siempre la cuento
en tantos años que tengo de predicar. Es la historia. No sé siquiera si la historia realmente es completamente verdad en todos los detalles. Pero cuando estudié la historia me impresionó de aquel hombre que era un equilibrista y se puso el reto de pasar las cataratas del Niágara de un lado para el otro en una cuerda floja en equilibrio. Y estando ahí los reporteros, las noticias, el hombre que tenía la cuerda tensa en equilibrio pasó de un lado para otro. La prensa estaba impresionada. Y entonces cuando el hombre estaba en las cámaras, él dijo, bueno, ahora voy a pasar del otro lado, voy a ir de regreso. Y yo les tengo una pregunta, ¿cuántos creen que pueda cruzar de regreso? Y entonces pues todo el mundo levantó la mano y dijo, bueno, si puedes, ya pasaste una vez. Y entonces él agarró una carretilla especial que él tenía para cruzar del otro lado y preguntó, bueno, ¿y cuántos quieren, si creen que puedo pasar otra vez? ¿Cuánto le gustaría sentarse en la carretilla? Y entonces todo el mundo bajó la mano, porque bueno, creían que podía pasar, pero pues ya sentarse en la carretilla era otra cosa. Pero entre la multitud salió un pequeñito que inmediatamente se sentó en la carretilla y el hombre empezó a caminar con el niño para cruzar la cuerda floja. Y la gente, estando asustada, ¿verdad?, por lo que podía pasar, y sin casi respirar, miró como el hombre y el niño cruzaban hacia el otro lado de las cataratas del Niágara. Cuando llegaron allá, la prensa, más que preguntarle al Señor, fue con el niño. Le dijo, niño, ¿qué valor el tuyo? ¿Cómo tú te animaste a subirte en la carretilla? Entonces le dijeron, ¿por qué te animaste? ¿Por qué te subiste? A lo que el niño tuvo una simple respuesta. La respuesta se las pongo aquí. El niño simplemente contestó, bueno, yo me subí a la carretilla porque el que manejaba la carretilla era mi papá. Entonces la historia es muy bonita porque nos ilustra que en la medida que conocemos y en la medida que amamos al que va llevando la carretilla, al que lleva el control de los eventos finales, es en esa medida que aprendemos a no tener miedo, a confiar, a saber que Dios está al control de todas las cosas y que los eventos que vienen no tienen por qué darnos miedo, no tienen por qué darnos estrés, no tienen que sepultarnos en un estado de ansiedad, porque es Jesús el que dijo, venid a mí, y yo os haré descansar. Porque el mundo no puede dar paz, pero Dios sí puede dar paz aún en medio de la tormenta y en medio de la angustia. La palabra del Señor nos dice de una forma especial que Cristo pronto regresa. El tiempo cercano está. Quiero finalizar con Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Padre eterno, bendice a tu pueblo y danos un maravilloso sábado para que el día de hoy tu nombre se glorifique y tengamos la dulce convicción que con Dios no hay nada que temer. Danos de tu bendición y permite que Jesús sea nuestro reposo en este hermoso día que llene nuestro corazón al descansar en Jesús. En su bendito nombre lo pedimos. Amén. Bendiciones para ustedes y para los suyos. Nos vemos el próximo sábado, si nuestro buen Dios así lo permite. Bendición. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad.
Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano,